como estrella quirúrgica galardonada con un premio nacional. Lo más conocido de mí no eran mis logros médicos, sino el hecho de que mi esposo y mi mejor amiga se habían confabulado para engañarme durante 10 años. Almohadilla Diego corre bajo la lluvia por amor se mantuvo firmemente en lo más alto de las tendencias. Hice todo lo posible por ignorar los comentarios que se multiplicaban debajo, pero antes siquiera de bajar del escenario, sus llamadas insistentes ya me estaban persiguiendo. A Lily le pasó algo. ¿No eres doctora? ¿Qué haces todavía en el escenario? Vuelve de inmediato. Me llevaron al hospital a la fuerza. Cuando se apagaron las luces del quirófano, me quité los guantes manchados de sangre. La segunda asistente se acercó y suspiró con admiración. Tenía que ser Roma. Nada la afecta, tan firme como si estuviera operando a un completo desconocido. Sin expresión alguna, salí y me lavé las manos. Los murmullos se colaron por la rendija de la puerta y se clavaron en mis oídos desde atrás. ¿De qué presume? Por muy buena que sea, igual tiene que operar personalmente a la amante de su marido. Cuando lo anunciaron oficialmente fue un bombazo. Ahora solo parece un chiste. El hombre que una vez me abrazó con fuerza y no quería soltarme fue Diego. Y el mismo que ahora hace que mi nombre ocupe los titulares de la forma más humillante, también es él. Después de la cirugía, le entregué el acuerdo de divorcio a Diego. Firma el divorcio. El laboratorio es mío. Y el lugar de esposa, que se lo quede ella. Capítulo 1. Empujé la puerta de la habitación VIP. Diego estaba recostado contra el cabecero, con la frente vendada. Al verme, su mirada se detuvo un instante en mi rostro antes de volver a la pantalla. ¿Cómo está ella? Ya está resuelto. Dejé la historia clínica sobre la mesilla. Mi voz era tan serena que ni yo misma me lo esperaba. Al oír eso, levantó la vista hacia mí. Sostuve su mirada inquisitiva sin ceder. De pronto, la comisura de los labios de Diego se alzó con su burla habitual. ¿Qué pasa, doctora Estrella? ¿Estás enfadada? Las últimas palabras salieron casi en un susurro, cargadas de una malicia evidente. Lo miré. El rostro que en otro tiempo me había hecho latir el corazón incontables veces ahora solo me resultaba frío y ajeno. Saqué el acuerdo de divorcio de la carpeta y se lo puse delante. Al menos, ella te acompañó durante 10 años. Hice una breve pausa. Firma. Así le dejo el lugar. La expresión despreocupada de Diego se congeló al instante. Bajó la mirada. No se le distinguía la expresión, y su tono era oscuro e incierto. Qué generosa. ¿De verdad tienes tantas ganas de dejarme? Diego, si tú no estás cansado, yo sí. Los dedos de Diego se cerraron con fuerza sobre el documento. Los nudillos se le pusieron blancos. Ni lo sueñes. Levantó la cabeza y su mirada pesada se clavó en mí. Roma, te lo digo claro, a menos que yo muera, en esta vida no vas a deshacerte de mí. Con un sonido áspero, las hojas blancas fueron hechas pedazos entre sus manos. Cayeron revoloteando por el suelo. Era igual que aquella nevada de hace tantos años. Entonces él se había arrodillado en la nieve y había dicho, Roma, te trataré bien toda la vida. Pero todo cambió después de una visita al cementerio, cuando por casualidad supo el antiguo nombre de mi padre adoptivo. Roma, ¿sabes quién fue el que se llevó a mi hermana en aquel entonces? Fue Néstor. La noticia inesperada me dejó aturdida. Al ver el odio en sus ojos, me quedé sin palabras. Desde entonces, no volví a verlo. Fui a su empresa, solo para que su secretaria me bloqueara una y otra vez. Su madre nunca me había aceptado. Directamente me echó de la casa. Durante un tiempo, toda la ciudad se burlaba de mí. Aún así, no estaba dispuesta a rendirme. Hasta el día en que empujé la puerta de nuestro dormitorio conyugal y vi con mis propios ojos cómo se enredaba con mi mejor amiga. En ese instante, mi mundo se vino abajo. Diego, con cualquiera menos con ella. Sabes perfectamente que es mi mejor amiga. Como una loca, me lancé hacia ellos. Mis uñas arañaron su brazo, dejando marcas sangrantes. En su pánico, Lily me empujó con fuerza. Caí al suelo sin poder reaccionar. Diego rodeó a Lily con el brazo y me miró desde arriba. En mi estado miserable, esto no fue elección mía. Ella se me lanzó. Miré a Lily, incrédula. Al verlo, Diego esbozó una sonrisa cruel y me lanzó violentamente un montón de documentos. Roma, abre bien los ojos y mira lo que hizo tu querido padre adoptivo. Las deudas del padre las paga la hija. No terminarás de pagarlas en toda tu vida. Durante los 10 años siguientes, las infidelidades y las humillaciones no cesaron. Me trataba de la forma más hiriente posible, pero al mismo tiempo se negaba a soltarme. Miré el desastre en el suelo. Tengo muchas copias del acuerdo. Rompes una y puedo traerte 10 más. Me enfrenté con calma a su mirada furiosa. Diego, estos 10 años ya he hecho suficiente. Déjame ir. Mi indiferencia terminó por enfurecerlo por completo. No es suficiente. Su pecho subía y bajaba violentamente mientras me agarraba la muñeca.
con la mirada oscura y cruel. Roma, una mujer que no puede tener hijos, ¿quién más te querría aparte de mí? Capítulo 2. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Diego se quedó paralizado, al ver cómo mi rostro se volvía repentinamente pálido. Algo poco habitual ocurrió, se mostró desconcertado. Y la fuerza de su agarre se aflojó sin darse cuenta. Aproveché el momento para zafarme de su mano y salir de la habitación sin mirar atrás. De regreso en mi despacho, cerré la puerta con llave. En algún momento, había empezado a llover afuera. Las gotas golpeaban el cristal con un sonido tenue y persistente. Abrí el cajón inferior y saqué, del fondo, una pequeña caja de terciopelo. Dentro descansaba en silencio un candado de longevidad de plata, con los bordes pulidos por el desgaste del tiempo. Había sido un regalo que pensaba dejarle a mi hijo. También lo llevé colgado en mi propio cuello. El año en que supe que estaba embarazada, Diego se llenó de alegría. No quiso esperar más y decidió actuar primero y pedir perdón después. En una rara noche de nieve, me abrazó con fuerza y dijo: Roma, en esta vida solo me casaré contigo. Si rompo esa promesa, que muera de la peor manera. Me apresuré a taparle la boca, pidiéndole que no dijera cosas tan de mal agüero. Más tarde, cuando robó el registro familiar y su madre lo descubrió, se arrodilló en el salón ancestral durante un día y una noche enteros, sin ceder. Furiosa, su madre lo echó de casa, para ahorrar dinero. Incluso fue a pelear en combates clandestinos, metiéndose en problemas. Aquella noche, al intentar protegerlo, fui empujada al suelo por esa gente. La sangre tiñó la nieve de rojo. El bebé se fue, y yo perdí para siempre la posibilidad de ser madre. Incluso estas manos que sostenían el bisturí estuvieron a punto de quedar inutilizadas. Para poder curarme las manos, Diego no tuvo más remedio que bajar la cabeza y volver a casa, aunque Diego solo era un hijo adoptivo. Sus padres adoptivos siempre lo habían tratado como propio. Al verlo tan demacrado, finalmente cedieron. Pero nada de eso pudo competir con aquella llamada telefónica. Cuando descubrí su infidelidad con Lily, me derrumbé por completo. Nunca imaginé que su venganza contra mí sería enredarse con mi mejor amiga. Lloré, armé escándalos, pedí el divorcio, pero él se negó a firmar, pasara lo que pasara. Su madre vino personalmente y me dio una bofetada brutal. ¿Crees que Diego no se divorcia de ti porque aún siente algo? Se burló mientras destapaba la verdad. Te lo diré claro, acepté en su día solo porque me interesaban las patentes y los logros que tenías en tus manos, para respaldar a la empresa. Y si ahora no se divorcia es por la misma razón. De lo contrario, ya habría hecho que Diego echara de Shanghái a una ladrona como tú. Me negué a creerlo. Fuera de mí, decidida a exigirle explicaciones a Diego, lo que recibí fue su confesión en persona. ¿Y qué esperabas, Roma? Deberías sentirte afortunada de que aún tengas valor de uso. Con los ojos enrojecidos, grité, pero dijiste que solo te casarías conmigo. Él se burló con una risa fría. Sí, por eso sigues siendo mi esposa. Simplemente, ya no me amaba. En ese instante comprendí por fin que el hombre que me amó aquella noche de nieve ya había muerto. Guardé el candado de longevidad de nuevo en la caja, y envié un mensaje a una cuenta conocida. Ayúdame a analizar una muestra y aceptaré. Apenas lo envié, llegó la llamada del puesto de enfermería. Roma, la señorita Lily del área VIP ha despertado. Empujé la puerta de la habitación. Lily estaba recostada débilmente contra el cabecero. Al verme, una sonrisa satisfecha apareció en su rostro pálido. Así que eras tú la que venía. Sin expresión, registré los datos. ¿No tienes curiosidad por saber por qué Diego conducía a toda velocidad bajo la lluvia? Mi silencio no impidió que Lily presumiera. Extendió su mano izquierda. En su dedo anular brillaba un anillo. ¿Te resulta familiar? Mis dedos se cerraron con fuerza. Ese anillo fue el primer anillo de compromiso que Diego me dio. En aquel entonces él estaba herido y yo no tenía suficiente dinero. Así que lo vendí para pagar los gastos médicos. Cuando intenté recuperarlo después, me dijeron que ya había sido comprado por otra persona. Ahora estaba en el dedo de Lily. Ese fue el premio del concurso, dijo. Después de todo, cuando te pidió matrimonio, yo también estaba presente. Pensé que te lo daría a ti. ¿Quién iba a decir? Dejó escapar una risa fría. La primera vez que te vi, me pareciste ridícula. Solo tuve que llorar un poco y de verdad creíste que era una estudiante pobre, llevándome contigo a todas partes. Te lo diré sin rodeos, si no fuera por Diego. ¿Quién querría ser amiga de alguien tan pobre como tú? El dolor me atravesó el pecho como una aguja, así que todo el cariño sincero que le di, no valía absolutamente nada para ella. Mirando el rostro de Lily, rebosante de triunfo, sentí de pronto que todo se aclaraba. Esta relación retorcida,
Ya era hora de ponerle fin. Capítulo 3. Firmé de nuevo una copia del acuerdo de divorcio. Llamé a mi asistente y se la envié a Diego. No habían pasado ni 15 minutos cuando Diego llamó. Colgué sin responder. De inmediato envió un mensaje. La herida de Lily está infectada. Ven a tratarlo ahora mismo. Qué oportuno resultó el momento de la infección. Respondí con sequedad. Firma el acuerdo. Iré a encargarme enseguida. Poco después, la puerta del despacho fue abierta de golpe. Diego estaba en la entrada, todavía con la bata de hospital puesta. La venda en su frente hacía que la oscuridad de su mirada resultara aún más evidente. Me observó fijamente. Sus ojos eran profundos. Su voz, helada. Roma, ¿de verdad tienes tanta prisa? Levanté la vista. Sí, torció la boca con una mueca burlona. Roma, no lo olvides. El laboratorio que tanto deseas conservar se sostiene con el dinero de mi familia. Puedo convertirte en una estrella de la investigación. Y también puedo dejarte sin nada, como quieras. Mi indiferencia lo enfureció por completo. Bien, muy bien. Diego me clavó la mirada, con el pecho subiendo y bajando con violencia. Roma, te arrepentirás. Sabía que Diego no me dejaría ir fácilmente, pero no imaginé que su venganza llegaría tan rápido. Al día siguiente, nada más llegar al hospital. Noté que la gente me miraba de forma extraña. El director me llamó a su despacho y arrojó con fuerza un aviso sobre la mesa. Roma, doctora Estrella, míralo tú misma. Todas estas son denuncias por mala conducta académica. Por decisión del grupo, quedan suspendidas todas tus funciones en el hospital. Y en cuanto al laboratorio, el proyecto de factor de regeneración neural que dirigías ha sido transferido a Lily. Ya lo esperaba. Con calma, me quité la placa del pecho, la dejé sobre la mesa y me di la vuelta para irme. Pero el jefe de departamento me detuvo. Espera, aún no puedes irte. Un familiar de un paciente pidió verte expresamente. No había terminado la frase cuando la puerta fue embestida y un grupo de personas irrumpió. La mujer que iba delante me señaló y empezó a gritar. Es ella, cinética médica, aceptando sobornos y seduciendo a mi marido. Péguenle. Otro hombre la secundó de inmediato. Yo también la vi coqueteando con pacientes. Qué experta ni qué profesora. Es una estafadora que llegó ahí por enchufes. Más voces se alzaron una tras otra. ¿Alguien así merece ser médica? Fuera del hospital, algunos tiraban de mi bata blanca, otros me empujaban con fuerza. Intenté defenderme. Nunca he hecho nada de eso. Presenten pruebas. Cuanto más me explicaba, más se exaltaban. En medio del caos, algo golpeó mi sien. La sangre caliente comenzó a deslizarse por mi mejilla. El pasillo estaba lleno de colegas mirando el espectáculo. Los murmullos no cesaban. En algún momento, Lily apareció al frente de la multitud, aferrada al brazo de Diego, con una sonrisa triunfal. ¿Qué le pasa a Roma? Lily alzó las cejas fingiendo sorpresa. ¿No era siempre tan altiva? ¿Cómo terminó en este estado? En mi opinión, no hay que ser tan arrogante como persona. Diego habló con frialdad. Reconoce públicamente todas las acusaciones y dimite voluntariamente. Entonces esto terminará aquí. Lily se apoyó en él y añadió con voz dulce. Y aún hay más, Diego. También tiene que admitir que fue ella quien se interpuso primero entre nosotros. Que yo fui la víctima desde el inicio. Diego le acarició el cabello con ternura. De acuerdo. Miré bruscamente a Diego, incapaz de creer que pudiera ser tan desvergonzado. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias de hacer esto? Su mirada era indiferente, como si hablara de algo sin importancia. Lo sé, pero como tú misma dijiste, Lily ha estado conmigo 10 años. No quiero que vuelva a sufrir. ¿Sufrir? ¿Quién fue el que sufrió durante 10 años? La enorme absurdidad casi me arrancó una carcajada. Dan asco. No pude evitar decirlo. La mirada de Diego se volvió cortante mientras resoplaba. ¿Todavía te haces la fuerte? ¿Recuerdas a tu querido Junior, Leonardo? Mi corazón se hundió de golpe. Sí que sabe devolver favores. Tú lo ayudaste económicamente. Y él intentó defenderte. Diego desbloqueó el teléfono con parsimonia y me lo mostró. Lástima que eligiera el método equivocado. La policía sospecha que manipuló el sistema de frenos de mi coche. Ya se lo llevaron por sospecha de intento de homicidio. En el video, Leonardo tenía el rostro pálido mientras lo subían a un coche policial. Es imposible. Ese día ni siquiera estaba en Shanghái. Mi voz temblaba. Si digo que fue él, entonces fue él. Diego me interrumpió, con un tono que no admitía réplica. Si no quieres que vaya a la cárcel, haz exactamente lo que dice Lily. Todavía era joven. Le había costado tanto salir de las montañas. Su vida apenas estaba comenzando. Si entraba en prisión, todo estaría arruinado.
Lily alzó la barbilla con satisfacción y dijo con tono condescendiente: reconocerlo no basta. Quiero que te arrodilles, que inclines la cabeza y pidas perdón. Apreté los puños. Mis uñas se clavaron en las palmas. Diego habló con calma. La madre de Leonardo todavía está esperando dinero para una operación, ¿no? La última pizca de fuerza se me escapó, mirando a la pareja que tenía delante. Solo sentí un frío que me caló hasta los huesos. Está bien, lo admito. Cerré los ojos, doblé lentamente las rodillas, y golpeé con fuerza la frente contra las frías baldosas. Soy despreciable, falsifiqué resultados académicos, me entrometí en la relación de otros. Cada frase iba acompañada de una reverencia contra el suelo. Golpe, golpe. El sonido resonaba en el pasillo. La herida de mi frente comenzó a sangrar. Las gotas cayeron al suelo, abriéndose como flores rojas y hirientes. No sé cuánto tiempo pasó. Mi conciencia empezó a desvanecerse, justo antes de perder el conocimiento. Creí oír la voz de Diego, llena de pánico. Bah, ¿cómo iba a ser posible? Capítulo 4. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que vi fue la lámpara de araña del dormitorio, cara, pero helada. Al recuperar la conciencia, un dolor sordo se extendió por todo mi cuerpo, desde las extremidades hasta los huesos. La pantalla del móvil no dejaba de parpadear, empujándome una tras otra noticias escalofriantes. El video de mi arrodillada, inclinando la cabeza y, admitiendo mis culpas, había sido expuesto desde múltiples ángulos. Almohadilla: la maestra de la cirugía más inmoral se arrodilla y pide perdón en público. Almohadilla. Almohadilla: ayer Premio Nacional, hoy la vergüenza de la medicina. Almohadilla. La cuenta oficial de la empresa de Diego publicó un comunicado marcando distancia conmigo. Diego me había clavado al poste de la vergüenza. Yo estaba destruida por completo. Todos esos logros que había investigado dejando la vida en ello. En el mismo momento en que mi reputación se desplomó, fueron transferidos silenciosamente a la empresa de Diego, exprimiendo hasta la última gota de mi valor. Y luego, como si tirara basura, preparándose para desecharme. De verdad, qué método tan despiadado. En ese momento, sonó en mi teléfono un tono especial de notificación. Era el resultado de la muestra que antes había pedido a un viejo amigo de confianza que enviara a analizar en secreto. Abrí el archivo cifrado. En cuanto mis ojos se posaron en aquella conclusión fría en la pantalla, sentí que un rayo me partía por dentro. Absurdo, demasiado absurdo. Me quedé mirando la pantalla con ferocidad, como si quisiera grabar esas palabras en mis pupilas. Primero se me escapó una risa baja, contenida. Luego la carcajada se hizo cada vez más fuerte, hasta volverse frenética, casi delirante. Mientras las lágrimas brotaban sin control y me empapaban el rostro, reía y lloraba a la vez, como una loca. Así que mi vida de más de 20 años, de principio a fin, había sido una broma ridícula hasta el extremo. La puerta se abrió de golpe. Diego apareció en el umbral a contraluz. Su figura alta traía una presión asfixiante. Al verme con el rostro lleno de lágrimas y la mirada vacía, frunció levemente el ceño, dio un paso hacia mí y habló con un tono sin emoción. ¿Ya viste lo que hay en internet? Suspiró suavemente. Te lo dije, mientras seas obediente, dejes de mencionar el divorcio y te portes como una esposa decente, puedo salir a aclararlo por ti. Levanté los ojos empañados por las lágrimas. En mi visión borrosa solo se dibujaba el contorno duro de su rostro. ¿Aclararlo? A estas alturas, ¿de verdad pensaba que yo aún iba a creer semejantes mentiras? Forcé una sonrisa peor que llorar. Diego, ¿tú crees que a estas alturas todavía me importa todo eso? Me incorporé con el cuerpo flojo, obligándome a sostenerle la mirada. Ahora estoy desacreditada. Todo el mundo me señala. Una familia poderosa como la tuya no necesita una esposa tan infame, ¿verdad? Diego, firma, divorcio. El rostro de Diego se ensombreció al instante. La ira se arremolinó en sus ojos. Roma, eres incorregible. Y si no, me burlé, con un tono helado. Pretenden que me quede aquí para seguir trabajando como un burro en sus investigaciones, para que luego ustedes se apropien de mis logros y se los pongan a tu Lily como si fueran suyos. Vi cómo se le contraían de golpe las pupilas. Una satisfacción torcida me subió al pecho, y a propósito lo apuñalé con palabras. Diego, te niegas a firmar. Haces todo lo posible por impedir que me vaya. ¿No será que todavía te gusto? Él guardó silencio. Esos ojos que siempre rebosaban burla y frialdad dejaron pasar un destello de dolor, tan rápido que casi pensé que era una ilusión. Pero ese breve silencio, para mí, solo confirmaba la mayor de las absurdidades. Ya no pude contener la náusea que me revolvía el pecho. Señalé la puerta y, con voz ronca, grité, «Fuera, lárgate de aquí».
Durante los días siguientes, fui prácticamente confinada en esta jaula lujosa. Diego seguía negándose a divorciarse, hasta que su madre por fin no pudo soportarlo más. Entró en mi habitación a la fuerza. Su rostro bien cuidado mostraba una mezquindad y un asco sin disimulo. Roma, ese padre tuyo que merece 1000 cortes me robó a mi Bianca. ¿Cómo todavía tienes cara de quedarte aquí? ¿Por qué no te mueres? Mi Bianca. Miré a esa mujer, alterada y venenosa en sus palabras. Y recordé el pesado informe de identificación en mi teléfono. Mis emociones eran demasiado complejas para describirlas. Una tristeza amarga por los caprichos del destino, y un cansancio profundo, me recorrieron de pies a cabeza. Cuando terminó de desahogarse, saqué el documento que ya tenía preparado desde hacía tiempo y se lo entregué. Este es el acuerdo de divorcio. Mi voz era tan tranquila que no tenía ni una sola ondulación. Solo quiero el laboratorio. En cuanto Diego firme, me iré de esta casa de inmediato y, a partir de entonces, no tendré nada que ver con ustedes. Ella me miró con desconfianza, como si intentara encontrar en mi rostro rastros de alguna conspiración. Al final, el deseo de deshacerse de mí, de este manchón, lo superó todo. Tomó el acuerdo y dijo con frialdad: recuerda lo que has dicho. Capítulo 5. Esa misma tarde, el acuerdo de divorcio firmado fue entregado en mis manos. Después de enviarlo al abogado, comencé a hacer las maletas. No tenía muchas cosas, solo algunas prendas que usaba a diario y algunos objetos personales. Finalmente, mi mirada se detuvo en la caja de terciopelo dentro del armario. La abrí. Dentro yacía en silencio un candado de longevidad antiguo, con grabados de estilo arcaico, alisados por el paso del tiempo. Ese era el único objeto que mi supuesto padre adoptivo me había dejado. Decía que lo llevaba colgado cuando me encontró. Solté una risa burlona. Lo lancé sin cuidado dentro de la maleta y la cerré de golpe, arrastrando la maleta. Acababa de llegar a la puerta del dormitorio, cuando la puerta se abrió violentamente con un fuerte van. Diego estaba de pie en la entrada, furioso, con Lily detrás de él, pálida como un fantasma. Roma. Los ojos de Diego ardían de rabia mientras me agarraba la barbilla con brutalidad. ¿Qué demonios le pusiste en la medicación de Lily? Acaba de sufrir un ataque al corazón. Casi muere. ¿Cómo puede ser tan cruel? Lily se apoyó débilmente en su pecho, con lágrimas en los ojos, mirándome con voz entrecortada. Roma, sé que me odias, pero ¿cómo pudiste manipular mi medicina? Era un medicamento que me salvaba la vida. Me quedé paralizada. Luego lo entendí al instante. Era otra trampa más, montada por Lily. Quise defenderme, pero al ver la mirada de odio absoluto y sin duda alguna en los ojos de Diego, todas las palabras se me atascaron en la garganta, dejando solo una desesperación helada. No fui yo, mi voz salió seca. Todavía te atreves a discutir. ¿Y tú qué te llamas doctora? Esas manos tuyas solo sirven para dañar a la gente. Diego me empujó con violencia y gritó hacia el exterior. Entren, arruinen sus manos. 2 guardaespaldas corpulentos entraron de inmediato, avanzando hacia mí. Las emociones me golpearon como un maremoto. Antes de que pudieran sujetarme bien, me solté con fuerza y retrocedí tambaleándome hacia el balcón contiguo. En medio del caos, la maleta fue golpeada y cayó al suelo, desparramando todo su contenido. Deténganse, ¿qué creen que están haciendo? La voz de la madre de Diego resonó de repente desde la puerta. Claramente había acudido al escuchar el alboroto. Su mirada recorrió el desorden del suelo, y de pronto se quedó fija en el candado de longevidad que había rodado fuera. Su cuerpo se estremeció violentamente, su rostro se volvió blanco como el papel. Con manos temblorosas, lo recogió al ver las palabras grabadas en la parte posterior. Sus ojos se abrieron con terror. Levantó la vista de golpe y me clavó los ojos, como si me viera con claridad por primera vez. Deténganse, deténganse ahora mismo. Ese es mi Bianca, gritó con voz aguda, cargada de un pánico jamás visto. Pero ya era demasiado tarde. Con la última fuerza que me quedaba, pasé el cuerpo por encima de la barandilla del balcón y me planté en el borde peligroso. El viento nocturno levantó mi cabello desordenado. Abajo, el suelo se veía lejano y helado. Le dediqué a Diego, cuyo rostro había cambiado de golpe, una sonrisa de completa liberación. Diego, felicidades. Por fin han consumado su gran venganza. Y felicidades también, por haber forzado con sus propias manos la muerte de la persona que buscaron durante más de 20 años. Roma. En el instante en que las palabras cayeron, entre el grito desgarrador de «no», de la madre de Diego, solté las manos. Mi cuerpo se inclinó hacia atrás, entregándose a la caída. Capítulo 6. Un dolor insoportable, como una marea,
Me arrancó del desmayo. Todo mi cuerpo se sentía aplastado, especialmente el brazo izquierdo y la pierna derecha, inmovilizados con gruesos yesos, incapaces de moverse con cada respiración. Un dolor punzante atravesaba mi pecho. Abrí los ojos. Ante mí apareció el techo blanco y frío del hospital, y el aire estaba impregnado del olor helado a desinfectante. Seguía viva. Ese hecho no trajo alegría alguna, solo un vacío desolador. Un leve ruido llegó desde junto a la cama. Con gran esfuerzo, giré la cabeza y me encontré con unos ojos inyectados en sangre, hundidos profundamente en las órbitas. Era Diego. Estaba sentado en la silla junto a la cama, inclinado hacia adelante, siempre impecable. Ahora estaba descuidado, el traje arrugado, la corbata floja, la barba incipiente marcándole la mandíbula, haciéndolo parecer agotado y derrotado. Al verme despertar, sus pupilas se contrajeron bruscamente, sus labios agrietados temblaron y su voz salió ronca, a punto de quebrarse. «Roma, despertaste». En sus ojos ya no quedaban ni la frialdad ni el sarcasmo de antes. En su lugar había una mirada casi ansiosa, mezclada con una emoción compleja e indescriptible. De forma instintiva, alargó la mano, como si quisiera tocarme. Su movimiento era cuidadoso, dubitativo, cargado de una humildad nunca antes vista. Yo no me moví, solo lo miré en silencio, con los ojos vacíos, sin ninguna emoción. Mi muñeca vendada descansaba junto al borde de la manta. Cuando sus dedos estaban a punto de tocarme, se detuvieron, luego se retiraron lentamente, cerrándose en un puño, los nudillos blanqueados por la tensión. Bajó la cabeza, los hombros ligeramente caídos. Su voz temblaba, cargada de arrepentimiento reprimido. «Lo siento. Roma, lo siento», lo repetía, pero parecía incapaz de encontrar más palabras. Solo quedaba su respiración pesada y dolorosa. Cerré los ojos y dejé de mirarlo. La habitación quedó sumida en un silencio asfixiante. No sé cuánto tiempo pasó cuando la puerta se abrió suavemente. La madre de Diego entró. Sus pasos ya no eran tan seguros como antes. Se notaba la vacilación. Se detuvo junto a la cama y me miró con un rostro lleno de tristeza. «Bianca», comenzó, pero al encontrarse con mi mirada corrigió de inmediato. «Roma». Su voz se suavizó deliberadamente, teñida de sollozos. «¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Díselo a mamá». No respondí. Ella pareció incómoda, aspiró con fuerza y continuó. «Es culpa de mamá, no debí interferir por cosas del pasado, si hubiera sabido antes que tú eras». Abrí los ojos y la interrumpí con calma. «¿Saber quién era yo? ¿La hija adoptiva de tu enemiga? ¿O la hija que perdiste durante más de 20 años?» Su rostro se volvió pálido al instante, como si hubiera tocado su herida más profunda. Apartó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Su voz salió alterada. «Hija, el pasado fue un malentendido, te fallamos. ¿No es tu familia la que más valora la reputación y el honor?» La miré, una mueca helada dibujándose en mis labios. «Si tú eres mi madre, entonces, ¿qué soy yo? ¿Y qué es Diego?» A mi lado, el cuerpo de Diego se estremeció con fuerza. «Roma, no digas eso». Mi mirada recorrió a ambos. Mi voz fue clara y tranquila, pero con una fuerza letal. «Hermanos solo de nombre, pero marido y mujer durante años. Si esto se hace público, ¿tu familia aún tendrá cara para mostrarse? ¿No se considera esto incesto?» La palabra incesto fue como una aguja helada que se clavó directamente en sus oídos. Ella abrió los ojos aterrorizada, los labios temblando, el cuerpo tambaleándose sin control, incapaz de hablar. El rostro de Diego también se volvió ceniciento. Se levantó de golpe. La silla chirrió al desplazarse hacia atrás. Me miró con un pánico indefenso en los ojos. Sus labios se movieron, como si quisiera explicar o suplicar algo, pero al final solo logró decir con dificultad: «Roma, no lo digas así, nosotros». Antes de que terminara, lo interrumpí con una voz aún más fría. «Estoy cansada». Volví a cerrar los ojos, aislando todas mis emociones. En mi voz solo quedaban agotamiento absoluto e indiferencia. «Si quieren reconocerme, está bien. A partir de ahora, yo solo seré Bianca. Diego solo será el hijo adoptivo de esta familia. ¿No lleva ya 10 años con Lily? Perfecto. Yo me retiro y los dejo estar juntos». Cuando mis palabras cayeron, la habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Capítulo 7. El silencio hizo que la culpa en el corazón de la madre de Diego se volviera aún más insoportable. Pero al fin y al cabo, ella era quien dirigía la familia. Su velocidad para sopesar beneficios y pérdidas era asombrosa. Jamás permitiría que la palabra incesto se asociara con la familia, y menos aún ahora que acababa de recuperar a su hija biológica. Me miró. En sus ojos se reflejaron lucha y conflicto, hasta que finalmente fueron reemplazados por una determinación casi desesperada. «De acuerdo.
Casi apretó los dientes al hablar. Su voz llevaba un temblor apenas perceptible. Pero su respuesta fue extraordinariamente clara. Acepto. A partir de hoy, tú eres Bianca, la hija mayor legítima de nuestra familia. En cuanto a Diego, él será para siempre mi hijo y tu hermano. Diego, que estaba a un lado, se quedó rígido de golpe. Alzó la cabeza bruscamente para mirar a su madre, con los ojos llenos de incredulidad. Sus labios se movieron varias veces, como si quisiera decir algo, pero al final su mirada regresó a mi rostro indiferente. El dolor y aquella mínima esperanza que hervían en su interior se hicieron añicos, dejando solo una desolación estéril. Comprendió que esa no era solo mi exigencia, sino también la decisión que su madre debía tomar para proteger la reputación de la familia. Ni siquiera tenía derecho a oponerse. Asentí, indicando mi conformidad. La madre de Diego actuó con una eficacia sorprendente. Poco después de que asentí, todo quedó resuelto en silencio. Roma, debido a heridas demasiado graves y a una infección concomitante, no pudo ser reanimada y falleció. Poco después de que me recuperara de mis lesiones, se celebró en la casa un banquete grandioso y solemne. Las luces de cristal se derramaban, los trajes elegantes se rozaban, las copas tintineaban entre risas y conversaciones. Yo estaba sentada en una silla de ruedas, empujada por una enfermera hasta el centro del salón, con el rostro pálido. Su madre estaba a mi lado, sosteniendo un micrófono. Antes de hablar, las lágrimas ya corrían. Con gran emoción, anunció a todos los invitados que su hija biológica perdida durante tantos años, Bianca, había regresado por fin a su lado tras innumerables dificultades. A partir de hoy, ella es la única heredera de la familia. Bianca. Su voz estaba quebrada por la emoción, pero su mirada era firme. Un estruendoso aplauso estalló entre los asistentes, mezclado con miradas curiosas y escrutadoras. Yo permanecí sentada sin expresión alguna, como una muñeca sin vida, aceptando con frialdad todas aquellas felicitaciones hipócritas. A través de la multitud, nuestras miradas, la de Diego y la mía, se cruzaron brevemente. Él estaba de pie en la sombra de un rincón, con una copa de vino en la mano, los ojos fijos en mí. El traje perfectamente cortado no lograba ocultar la decadencia que lo envolvía. Al mirarme, sus ojos estaban rotos, llenos de dolor, arrepentimiento y una profunda desesperación. Las luces brillaban con intensidad, las voces llenaban el ambiente. Sentada en la silla de ruedas, sostuve su mirada y, lentamente, dibujé en mis labios una curva mínima, gélida. Él abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final solo bebió el vino de un solo trago. Desde entonces, él fue el hijo adoptivo y yo, la heredera. El nombre de hermano sería, para siempre, el grillete entre nosotros. Capítulo 8. El séptimo día después de que terminara el banquete, dejé Shanghái. Mi madre lo había arreglado todo por mí. Avión privado, enfermera exclusiva. Bianca, este siempre será tu hogar. Lo dijo con sinceridad y una profunda reticencia, repitiéndome una y otra vez que me concentrara en recuperarme. Pero, ¿cómo podrían borrarse tan fácilmente 10 años de daño y tormento? ¿Y cómo podrían compensarse 10 años de ausencia? Sin necesidad de palabras, ambas sabíamos que cada una debía adaptarse a su nuevo papel. No avisé a Diego de mi partida. Desde el día del banquete, él me evitaba deliberadamente, temiendo que al verme recordara que entre nosotros ya no había posibilidad alguna. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla la ciudad que se hacía cada vez más pequeña. Sentí como si estuviera dejando atrás un remolino que me había atrapado durante años. Mi corazón estaba extrañamente en calma. Esta ciudad, que había cargado con tanto amor y odio míos, por fin se convirtió en un paisaje lejano. El invierno llegó antes a Zúrich que a Shanghái. A principios de noviembre, las estribaciones de los Alpes ya estaban cubiertas por una fina capa de nieve, y el lago reflejaba un brillo azul y frío. Me mudé a un apartamento junto al lago, tan silencioso que parecía aislado del mundo. El apartamento era amplio y elegantemente decorado, pero tan vacío que podía oír mi propio eco. Pedí a la enfermera que colocara un escritorio en una esquina del salón y lo llené con las revistas más recientes de neurología. Mi recuperación fue más lenta de lo esperado. Las zonas fracturadas aún dolían levemente cuando el clima se volvía gris, y lo más problemático era la mano derecha. El daño nervioso en la muñeca hacía que mis dedos no tuvieran fuerza. Incluso sostener un vaso de agua los hacía temblar ligeramente. Cuando el profesor Williams vino a verme, observó mi mano derecha temblorosa durante largo rato y luego me dio una suave palmada en el hombro. Roma, que el quirófano te haya perdido es una pena, dijo, pero el laboratorio será distinto gracias a ti. Acepté la realidad y me volqué en la investigación puramente teórica. Si ya no podía empuñar un bisturí, al menos aún podía usar la mente. A principios de diciembre,
Me incorporé oficialmente al Instituto de Neurofarmacología del profesor Williams. Era un entorno relativamente cerrado. La mayoría de los investigadores estaban absortos en la academia y poco atentos al ruido externo. Me venía perfecto. El paso de la clínica a la investigación básica no fue fácil. Dediqué mucho tiempo a reaprender los fundamentos de la biología molecular y la farmacología, quedándome en el laboratorio hasta altas horas cada noche. La intensidad del trabajo no me dejaba espacio para recordar el pasado. Solo de vez en cuando, en mitad de la noche, las viejas lesiones me despertaban con dolor. Fragmentos de recuerdos surgían sin control. Entonces me levantaba para tomar un analgésico o seguía leyendo artículos, adormeciendo los sentidos con el cansancio. El tiempo transcurría en el laboratorio. Poco a poco empecé a destacar en el nuevo campo, y varios artículos sobre factores de regeneración neuronal atrajeron atención. Bianca comenzó a ser conocida en el ámbito profesional. Mi madre llamaba con regularidad, con un tono prudente, además de las preocupaciones habituales. Mencionaba de forma velada lo que ocurría en el país. A partir de sus palabras a medias, reconstruí lo que había sucedido tras mi partida. Después de que me fui, Diego se volvió aún más sombrío y obsesivo. Volcó toda su energía en el trabajo, expandiendo el imperio empresarial del grupo familiar de forma casi autodestructiva. Mi madre utilizó distintos medios para obligarlo a casarse con Lily. Necesitaba ese matrimonio para mantener las apariencias y encubrir el pasado. Pero ante el matrimonio impuesto por su madre adoptiva, Diego eligió la forma más directa de resistencia. Diego aún se niega a volver a casa, suspiró ella por teléfono. Lily logró convertirse en la esposa de Diego y se mudó a la mansión. Por desgracia, el matrimonio que obtuvo usando todos los medios posibles fue, desde el principio, una jaula dorada. Diego actuaba como si ella no existiera, sin compartir habitación, sin contacto. No solo vivían separados, ni siquiera se dignaba a mirarla. Lily vino a verme varias veces, dijo mi madre con frialdad, quejándose de que Diego la ignora. De verdad, si no hubiera sido por ella entonces, no terminó la frase, pero podía imaginar perfectamente cómo había chocado contra un muro. Pero ella no era la Roma que aguantaba en silencio, ni la Bianca recién recuperada. A los ojos de mi madre, sus agravios no eran más que las consecuencias de sus propios actos. Nadie se ocupó de su sufrimiento. El matrimonio se sostuvo entre discusiones y frialdad, pero el cambio no tardó en llegar. Capítulo 9. Cuando llegó la noticia, yo estaba en el laboratorio observando el cultivo de un grupo de células nerviosas. Mi asistente, Emily, organizaba los nuevos historiales médicos cuando mencionó casualmente: hay un caso especial en neurocirugía abajo, asiática, hematoma subdural crónico y un tipo de sangre raro, RH negativo. La pipeta en mi mano se detuvo levemente. El medio de cultivo formó pequeñas ondas dentro del tubo. Dicen que es la esposa de un magnate, continuó Emily. Su marido murió en un accidente de tráfico. ¡Qué pena! Dejé la pipeta con cuidado y caminé hacia la ventana. El edificio del Instituto de Investigación estaba conectado al hospital afiliado por un pasillo elevado de cristal. Desde la ventana de mi laboratorio, podía ver la hilera de ventanas del área de neurocirugía. La luz del sol atravesaba el vidrio y proyectaba sombras irregulares sobre el suelo del laboratorio. ¿Cómo se llama la paciente? Mi voz era tan serena que incluso a mí me sorprendió. Emily revisó los registros que tenía en la mano. Lily. Ese nombre fue como una piedra lanzada a un lago en calma, levantando ondas una tras otra en mi interior. Me quedé allí, mirando al exterior. El cielo de Zúrich estaba limpio y azul. A lo lejos, los picos nevados de los Alpes brillaban con una luz fría bajo el sol. Todo parecía tan tranquilo, tan distante. El relato entrecortado de mi madre por teléfono volvió a mi mente. Había sido una noche lluviosa. Diego había regresado rara vez a la mansión para recoger unos documentos, y Lily lo bloqueó en la puerta, impidiéndole salir. En medio de la discusión, Lily insistió en ir con él a la empresa. Diego aceptó a regañadientes. ¿Quién iba a pensar que, ya en el camino, volverían a discutir? Al cruzar el puente sobre el mar, el vehículo perdió el control de repente, rompió la barrera de protección y cayó al océano. Cuando llegaron los equipos de rescate, Diego ya no presentaba signos vitales. El informe forense mostró que, antes de caer al agua, el fuerte impacto ya había provocado la rotura de sus órganos internos. Aquella promesa de entonces, si me caso con otra, que no tenga una buena muerte, se había cumplido. ¿Podría considerarse eso una forma de misericordia? Comparado con el tormento que soporté cada segundo durante los últimos 10 años, Lily sobrevivió por pura suerte, pero sus heridas eran graves. Lo más problemático era el hematoma subdural crónico en el cerebro. Debido a su tipo de sangre especial y a la peligrosa ubicación de la lesión, el hospital local no se atrevió a operar con facilidad.
Tras permanecer medio mes en la UCI, fue trasladada de un hospital a otro hasta llegar a Europa, y finalmente ingresó en el hospital afiliado al instituto donde yo trabajaba. Por una cadena de coincidencias, la noticia llegó hasta mí a través del sistema interno. Al salir del trabajo, como guiada por una fuerza inexplicable, me dirigí a la zona de neurocirugía. No hizo falta preguntar. Frente a la puerta de la habitación más interna había 2 hombres asiáticos vestidos de negro, con expresiones solemnes, claramente enviados por la familia. Me detuve fuera de la habitación y miré hacia adentro a través del cristal de la puerta. Lily yacía en la cama del hospital, con la cabeza envuelta en gruesas vendas, el rostro tan pálido que casi se confundía con las sábanas. A su lado, diversos monitores parpadeaban, emitiendo pitidos rítmicos. Su respiración era débil pero estable, como si pudiera detenerse en cualquier momento. Ella era la única persona en este mundo que sabía que Bianca era Roma. Y también una de las responsables de haberme empujado al abismo. Ahora yacía allí, con su vida pendiendo de un hilo. Y Diego, el hombre que una vez juró amarme toda la vida, ya se había convertido en cenizas. Recordé la última vez que vi a Diego. Estaba de pie en las sombras de la habitación del hospital, con la mirada rota, palabras que no se atrevía a decir. Ahora, incluso aquella silueta se había convertido en un pasado definitivo. El pitido de los monitores resonaba en el pasillo, como una cuenta regresiva del destino. Observé en silencio a Lily dentro de la habitación, mientras una extraña calma surgía en mi interior. Las ruedas del destino habían girado hasta este punto. Tal vez todo estaba destinado, por fin, a llegar a su final. Capítulo 10. Miré el historial médico que tenía en las manos. Aquellos números fríos y las líneas onduladas registraban con absoluta fidelidad el proceso lento con el que ella se acercaba a su final. Hematoma subdural crónico. Había sido una de las patologías quirúrgicas que mejor dominaba, una de aquellas en las que más confianza tenía. Pero ahora, estas manos que una vez fueron llamadas las manos de Dios, apenas podían sostener un bolígrafo, y mucho menos un bisturí. Nos habíamos destruido mutuamente. Ambos habíamos salido perdiendo. La situación no es alentadora. El profesor Williams había aparecido a mi lado sin que lo notara, con la mirada fija también en la habitación del paciente. El hematoma está demasiado profundo y la compresión ha durado demasiado tiempo. Incluso con cirugía, la tasa de éxito no supera el 10%. Respondí con un leve murmullo. El dolor sordo y familiar recorrió mi muñeca derecha. Las yemas de mis dedos temblaron ligeramente. He oído que es de tu ciudad natal, dijo el profesor, girándose hacia mí. ¿La conoces? La luz del sol entraba en diagonal por la ventana al final del pasillo, proyectando sombras largas sobre el suelo pulido. Miré el rostro pálido pero aún delicado en la cama del hospital. Y recordé muchos años atrás, en el campus universitario, cuando ella llevaba un vestido ya descolorido y me preguntó con timidez si podíamos compartir el gasto de los libros de texto. La conocí, respondí, hace mucho tiempo. El comité de expertos discutía sin descanso el caso de Lily. Todos los miércoles asistía a las consultas como investigadora asociada del instituto. En la pantalla del proyector, la tomografía cerebral de Lily mostraba una sombra oscura, como una flor maligna floreciendo en lo más profundo de su cerebro. El riesgo quirúrgico es demasiado alto, pero sin cirugía, no sobrevivirá este mes. La cuestión es quién realizará la operación. Su grupo sanguíneo es raro. Las reservas de sangre son limitadas y el riesgo de una hemorragia masiva durante la cirugía es enorme. La localización es demasiado profunda. Un mínimo error podría dañar el tronco encefálico. Escuché en silencio, anotando de vez en cuando algunas palabras clave en mi cuaderno. Seguir escribiendo con la mano derecha seguía siendo difícil. La letra era torpe y torcida, muy lejos de la pulcritud que tuve en el pasado. A veces me preguntaba, si mi mano no se hubiera inutilizado, si aún fuera aquella Roma de pie frente a la mesa de operaciones, ¿tomaría el bisturí para salvar a la mujer que arruinó mi vida? No conocía la respuesta. No soy una santa. No puedo perdonar el daño que me infligieron. Las noches de humillación. Los vídeos en los que aparecía arrodillada pidiendo perdón en público. Los resultados de investigación que me arrebataron. Y la desesperación de Leonardo tras ser encarcelado injustamente. Cada una de esas cosas bastaba para que yo mirara su vida o su muerte con total indiferencia. Pero soy médica, y el deber de un médico es salvar vidas. ¿Cuál es tu opinión?, preguntó de pronto el profesor, dirigiéndose a mí. Toda la sala de reuniones giró la vista hacia mí. Según las imágenes, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la pantalla. Señalé torpemente varias zonas de la tomografía con la mano izquierda. El hematoma ya ha provocado daños irreversibles en el tejido cerebral circundante. Incluso si la cirugía lograra retirar el hematoma,
Es muy probable que la paciente quede en un estado vegetativo permanente. La sala quedó en silencio. Entonces, ¿cuál es tu recomendación?, preguntó un cirujano veterano. Hace mucho que no realizo cirugías, respondí, negando suavemente con la cabeza. Solo aportó una referencia desde el punto de vista de la medicina básica. El invierno en Zúrich era gélido. Diminutas gotas de condensación se acumulaban en el cristal. Tras la reunión, me quedé sola en la pasarela acristalada, observando las ventanas de la planta de neurocirugía más abajo. Mi teléfono vibró. Era un correo de mi madre. Desde el funeral de Diego, me escribía casi todos los días, y cada mensaje era más humilde que el anterior. Bianca, el funeral de Diego ya terminó. Vino mucha gente, pero a él no le habría gustado tanto ruido. Lo enterré en el cementerio de Sisan. Es tranquilo y desde allí se ve toda la ciudad. La situación de la empresa es muy mala. Varios grandes accionistas están presionando. Si yo caigo, la empresa realmente se vendrá abajo. Mamá te extraña mucho. No respondí. Capítulo 11. Los padres de Lily llegaron desde su país de origen muy pronto. En el despacho médico, lloraban hasta el punto de casi desmayarse. ¿La tasa de éxito de la cirugía es solo del 10%? Preguntó la madre de Lily con la voz temblorosa. ¿Y si no se opera? Si no se realiza la cirugía, como máximo le quedan 2 semanas de vida, respondió con calma el médico responsable. 10%. ¿Cómo se supone que tomemos una decisión así? Su padre se agarró la cabeza y se agachó en el suelo. Yo estaba de pie fuera del despacho, observando la escena a través de la rendija de la puerta. En algún momento del pasado, mi padre adoptivo también se había agachado así en el pasillo de un hospital, angustiado por los elevados costes médicos. Yo acababa de ser admitida en la Facultad de Medicina y había jurado solemnemente que algún día curaría su enfermedad, pero el destino fue cruel. Al final murió porque no había dinero para tratarlo. Y él resultó ser precisamente el hombre que me había robado y había cambiado mi vida para siempre. Doctora. Una voz tímida interrumpió mis pensamientos. Era la madre de Lily. No sabía en qué momento había salido del despacho. Estaba frente a mí, con los ojos hinchados y enrojecidos. He oído que usted viene de Shanghái, preguntó con cautela. Dicen que parece conocer a nuestra Lily. La miré. Su rostro, cubierto de lágrimas, se parecía en gran medida al de Lily, aunque marcado por los años y por una vida de dificultades. He oído hablar de ella, respondí, evitando entrar en detalles. Lily, antes, cuando hablaba por teléfono, siempre decía que su mejor amiga era una doctora muy buena. Se atragantó con el llanto. Si esa doctora estuviera aquí, ¿habría alguna forma de salvarla? Mi corazón se contrajo con fuerza. Hubo un tiempo en que Lily realmente se sentía orgullosa de mí. En la universidad, siempre decía con orgullo a los demás, esta es Roma, el genio de nuestra facultad de medicina. Algún día será la mejor cirujana. ¿En qué momento la admiración se convirtió en envidia? ¿Y la amistad en odio? La medicina avanza muy rápido, dije finalmente. Todos los médicos harán todo lo que esté en sus manos. Los padres de Lily dudaron durante todo un día. Justo cuando por fin tomaron la decisión de firmar el consentimiento para la cirugía, la condición de Lily empeoró de forma repentina. Esa madrugada, la enfermera de guardia llamó de urgencia a los médicos. Yo estaba despierta en el laboratorio revisando datos experimentales que no cuadraban y fui testigo del intento de reanimación. La presión arterial de Lily descendió bruscamente, mientras que la presión intracraneal seguía aumentando. Los médicos entraron corriendo en la habitación. Se utilizaron todo tipo de equipos, uno tras otro, pero todo parecía inútil. Me quedé al fondo del pasillo, observándolo todo. El caos dentro de la habitación contrastaba de forma brutal con el silencio del pasillo, como una obra muda. Finalmente, el médico responsable salió y negó con la cabeza ante los padres de Lily, que habían llegado corriendo. Hicimos todo lo posible. El llanto de la madre de Lily desgarró la quietud del hospital. Me di la vuelta y me fui. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo vacío. Fuera, empezaba a nevar en Zúrich. Los copos caían densos bajo las farolas, como si fueran ofrendas funerarias enviadas para despedir a alguien. Ese mismo día, el funeral de Diego se celebró en Shanghái. Mi madre lloraba al teléfono, diciendo que caía una lluvia torrencial, como si toda la ciudad estuviera llorando por él. No pregunté por los detalles ni mencioné que fuera a regresar para asistir. Para mí, Diego pertenecía ya a otra vida, mi madre biológica. Tras sufrir en apenas unos meses la muerte de una hija, la muerte trágica de su hijo y la enfermedad crítica de su nuera, finalmente cayó gravemente enferma. El grupo empresarial quedó sin liderazgo y las acciones se desplomaron. Nada de eso tenía ya relación conmigo. Al día siguiente de la muerte de Lily,
Mi equipo de investigación logró un avance clave en la aplicación clínica de los factores de regeneración neuronal. Este descubrimiento tenía el potencial de traer esperanza a innumerables pacientes con lesiones medulares y enfermedades neurológicas. El profesor Williams me dio una palmada entusiasta en el hombro. Tu teoría era correcta. Estamos a punto de cambiar la vida de muchísima gente. El laboratorio estalló en aplausos. Mis colegas abrieron botellas de champán para celebrar. Yo sonreí y acepté las felicitaciones, pero en mi interior reinaba una calma absoluta. Tal vez esta fuera la compensación del destino. Me arrebató la capacidad de empuñar un bisturí, pero me concedió la oportunidad de hacer avanzar todo un campo de estudio. Esa noche, recibí un correo cifrado del abogado principal del grupo. Estimada señora Bianca, de acuerdo con el testamento del señor Diego, usted heredará todos sus bienes personales, incluida una participación del 18,5% en el grupo. Asimismo, su madre ha delegado en usted la gestión de la totalidad de sus acciones. En la actualidad, usted posee un total del 41,2% de las acciones del grupo, convirtiéndose en la mayor accionista. Dada la grave crisis que atraviesa la empresa, se requiere urgentemente que regrese al país para asumir la dirección. Atentamente, miré las cifras en la pantalla y solté una leve carcajada. Diego, hasta la muerte se negaron a dejarme en paz. Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo toda la ciudad, como si quisiera enterrar toda la suciedad y el dolor bajo su blanco inmaculado. Pero yo sabía que cuando llegara la primavera, la nieve se derretiría. Las cicatrices volverían a quedar al descubierto. Y la vida, aún así, tendría que continuar. Mis dedos recorrieron suavemente el apellido familiar en la pantalla. Luego moví el cursor y pulsé cerrar. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses,
Había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro. He estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar.
Una artista que firma simplemente como V. Vi como el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de Dee, finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería Dee, dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes.
Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.